Vamos a hablar hoy, hermanos, de algo importante que la iglesia no puede prescindir de ello. La iglesia no puede darse el lujo de estar o de existir sin la llenura del Espíritu Santo. Este es un tema súper requete recontra importantísimo, porque ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es una necesidad vital para la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia, hermanos, solamente sería una institución vacía, hueca, sin el poder, sin la presencia. Como dice el canto que entonamos hace rato, si tu presencia conmigo no va, y yo no voy a ningún lugar. Y lo cantamos, pero debemos entender qué significa eso. ¿Qué significa, hermanos? Entonces yo quiero hablar con ustedes este tema, llenos del Espíritu Santo. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, háblanos en esta mañana. Te suplicamos que gracia, tu presencia esté con nosotros. Edifícanos, pero llénanos de tu Espíritu Santo. Hemos estado pidiéndote con todo nuestro corazón que esta congregación, Señor, sea una congregación llena de tu Espíritu Santo. Muchas gracias. La Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 5, verso 18, en la Biblia Kadosh dice, no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruaj. Ruaj es Espíritu Santo. Hay que permanecer llenándonos con el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa llenura? Esto es una introducción de un tema que ya dimos hace tiempo y hablamos de las llenuras del Espíritu Santo. Entonces la palabra llenura, hermanos, viene de la palabra pleró, que está en el numeral G4137 del diccionario Strong, y significa hacer o estar repleto. Necesitamos estar repletos. ¿Alguna vez ha comido, hermanos, que hasta acá siente la comida? Y tiene que caminar, hasta se pone a caminar. Voy a correr porque siento acá. Entonces, necesitamos estar repletos del Espíritu de Dios, de la presencia, atiborrardis. Hay un restaurante allá en Comalcalco que se llama El Cogote. Nosotros decimos, estoy hasta el cogote. ¿Cuál es el cogote, hermano? ¿Será este o es acá? Bueno. Llenura es estar rellenos. Es proveer, es estar satisfechos, es ejercer, es terminar, verificar, ¿verdad? Pero los últimos significados no los aplicaría, pues solo satisfacer, proveer, rellenar. Entonces la llenura, hermanos, debe ser constante. Eso que estoy poniendo ahí ya usted lo tiene en el grupo, en la iglesia. La llenura debe ser constante, ya eso lo hablamos. Repito que solamente estoy hablando de algo que ya platicamos. Entonces,
hay que permanecer llenándonos con el Espíritu Santo. En esta Biblia lineal, interlineal, griego con español, dice, hermanos, no estén siendo emborrachados a vino, en cual está haciendo disolución. Más bien dice, estén siendo llenados a plenitud en espíritu. Tenemos que estar siendo llenados a plenitud, totalmente, con el Espíritu Santo. La traducción Nuevo Mundo dice también, no anden emborrachándose con vino, en lo cual hay disolución, sino sigan llenándose de espíritu. Pero habla del Espíritu Santo. Entonces, hace ya, quién sabe, 2 años, hablamos de este tema, que deberíamos permanecer, deberíamos seguir llenándonos, deberíamos estar siendo llenados a plenitud con el Espíritu. Y entonces hicimos este esquema. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hablamos en lenguas. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, vienen los dones del Espíritu Santo. Y entonces podemos hablar en lenguas, diversos géneros de lengua, interpretar las lenguas, profetizar, tener el don de ciencia, de sabiduría, ¿sí? Tener el don de milagros, de sanidades, discernimiento de espíritus, son dones. Pero seguimos llenándonos del Señor y entonces el fruto del Espíritu Santo tiene que irse manifestando en nosotros: la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Cuando nosotros dejamos de llenarnos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no se nota, no se ve, ¿verdad? Aunque hablemos en lenguas, no se nota porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, cuando constantemente nos llenamos de Él, hermanos, podemos hablar con denuedo, compartir con otros el Evangelio, hablar con otros la palabra, hasta predicar. Y cuando seguimos llenándonos, podemos llegar a la plenitud del Espíritu, ¿verdad? A la plenitud en la que estaban los discípulos, los apóstoles, en donde solamente con que pasara la sombra de Pedro, hermanos, dice la Biblia que los enfermos sanaban. O sea, estaba lleno, atiborrado, repleto del Espíritu Santo. El asunto, pues, aquí, hermanos, ¿de qué estamos llenándonos nosotros? Si nos estamos llenando del Espíritu Santo, excelente, porque eso es lo que queremos, hermanos, que en la iglesia, con este mensaje, se despierte ese interés. Yo sé que hay quienes están orando, pidiendo el bautismo con el Espíritu Santo, pero no solamente hay que ser bautizados, hay que ser rellenados, atiborrados. Necesitamos llenarnos más y más y más, constantemente más del Espíritu Santo. Jesucristo habló, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo tuvo la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y Él nos dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Él dijo que así como Él hizo, nosotros también deberíamos. Ahora, mire bien, si el Señor Jesucristo, para llevar a cabo la tarea que se le encomendó, necesitó la llenura del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros? Para no llenarnos, para no darle la importancia que tiene. Amén.
La iglesia, hermanos, es la entidad espiritual que tiene el privilegio de ser lleno o llena del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo. Todos los que somos o los que son iglesia de Cristo deben ser llenos del Espíritu Santo, todos. Entonces yo aquí puse un esquema, Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Jesucristo habló de los que reciben la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo dio instrucciones respecto a la llenura del Espíritu Santo. Yo espero hoy, con el favor de Dios, hablar de estos puntos. Y entonces, allá encontramos 3 puntos: que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Lleno del Espíritu Santo fue tentado, y lleno del Espíritu Santo dio inicio a su ministerio. Jesús habló de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que reciben la llenura del Espíritu Santo? Son aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que humildemente vienen a Él para saciarse, aquellos que ponen toda su confianza en Él, y aquellos que creen totalmente en sus promesas, en su palabra. Eso lo vamos a ir explicando. Pero también, hermanos, dio instrucciones antes de irse a la diestra del Padre. Jesucristo dio instrucciones. Incluso dijo que vendría un consolador, otro consolador, porque Jesucristo, hermanos, es nuestro consolador, es un consolador, es un paráclito. Jesucristo, hermanos, es el que tuvo una función, la función de la salvación. Bueno, ahorita lo vamos a ir explicando, y el Espíritu Santo trae otra función, aunque tiene la misma esencia de Jesucristo. Por eso es un paráclito, es un consolador. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de irse, le dijo a los discípulos que la llenura del Espíritu Santo es una promesa segura. ¿Me escuchó? ¿Qué dije? La llenura del Espíritu Santo es una promesa segura que Dios hizo, que hay que esperarla en casa. Es un investimiento de poder y que tiene el propósito de hacernos testigos. Y esa palabra testigo la vamos a explicar: hacernos mártires. Entonces, comenzamos, hermanos. Vamos a ver, tratar de ver estos 3 puntos. Primero vamos a empezar con este. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, qué interesante, hermano, que Jesucristo, siendo Dios, requirió la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde fue lleno el Señor del Espíritu Santo? En el Jordán. En el Jordán, cuando fue bautizado en agua, hermano. Y ese es otro punto, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser bautizados en agua. Amén. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. El Jordán, hermanos, significa el que desciende, el que se humilla. El Jordán habla de humildad, hermano. ¿Sí? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de haberse bautizado, después de haberse humillado, porque el bautismo, hermanos, es una señal de humildad, de obediencia, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora dice el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán. ¿Y qué pasó? Fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde fue llevado? ¿Y el desierto qué es? Pruebas, luchas, soledad, momentos de aflicción. Entonces, si Jesús pasó por eso, hermano, nosotros tenemos que ser llevados al desierto, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder atravesar el desierto, para poder pasar esos momentos de prueba. 40 días estuvo el Señor ahí. El número 40, hermanos, representa prueba. Amén. El Señor nos pasa por un examen. Y ahí en el desierto, lleno del Espíritu Santo, hermano, fue tentado por el diablo. Entonces, hermanos, si el Señor fue tentado por el diablo, ¿usted cree que nosotros no? Nosotros también, pero dice Lucas 4:2, por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? Acusador. Si eres hijo de Dios, le decía, si de verdad eres hijo de Dios, haz esto. Y a veces nosotros caemos en eso, ¿verdad? Señor, si soy hijo tuyo, dame esto. Y no sabemos que es el diablo que nos está tentando para que tentemos a Dios. Si soy verdaderamente tu hijo, Señor, que... Mire, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, pero ¿cómo estaba el Señor, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, el Señor dio inicio a su ministerio. Entonces, para llevar a cabo, hermanos, una labor, un trabajo, un ministerio, para aquello que fuimos llamados, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió, pero no volvió igual, sino que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Como venía lleno del Espíritu Santo. Y se empezó a difundir su fama por toda la tierra de alrededor. Pero hermanos, venía lleno del Espíritu Santo. Entonces el Señor va a levantar hombres y mujeres en esta congregación, hermanos, y está levantando en la iglesia a nivel mundial hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu, hermanos, para ir y predicar este evangelio. Amén. La llenura del Espíritu Santo la reciben aquellos, ¿sabe qué, hermano? Porque hay que recibirla. El Señor habló de la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son los que reciben la llenura del Espíritu Santo? Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Fíjese qué tremendo, tan importante es ser lleno del Espíritu Santo, hermano, que el Señor Jesucristo alzó la voz. ¿Para qué se alza la voz, hermano? Para llamar la atención, ¿verdad? El Señor Jesús quiere llamarnos la atención. Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, imagínense, estaba la fiesta en grande. Y estaban bebiendo tal vez agua, no sé, tenían cántaros de agua o los recipientes con agua. Y el Señor gritando, si alguno tiene sed, si alguno reconoce su necesidad espiritual,
Porque hay que reconocer, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos sed de Dios? Porque hay que tener sed. Hermano, el que no tiene sed, ¿qué importa? No voy a la iglesia. El que no tiene sed dice, no me importa. Me da tiempo, pero no quiero ir. No tiene sed. Quiere nada más una religión. Pero el que tiene sed, hermano, quiere saciar su alma. ¿De qué? Quiere saciarla con la llenura del Espíritu Santo. También, hermanos, el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo pienso que la gente se queda viendo, pero ¿dónde tendrá el agua? No lo vemos. Hay que venir con humildad delante del Señor, ¿sí? Para satisfacer esa necesidad, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo creo, hermanos, que como iglesia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no solamente nos vamos a gozar, sino que vamos a salir siempre satisfechos y vamos a hacer una bendición donde quiera que vayamos. Hay que reconocer entonces la necesidad espiritual que tenemos. ¿Cuántos son bautizados con el Espíritu Santo? Así en buen plan. ¿Cuántos tienen el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y cuántos no lo tenemos? Bueno, ¿cuántos no lo tienen? Pues la mayoría. Entonces tenemos una gran necesidad. Tenemos una gran necesidad como iglesia. No lo estoy diciendo para hacer sentir mal a nadie, sino que tenemos entonces que reconocer y ser humildes y cada día decirle, Señor, tú dices en tu palabra, si alguno tiene sed, que venga a ti y beba. Y yo tengo sed, Señor. Mi necesidad más grande que tengo es ser lleno de tu Espíritu Santo. La necesidad más grande de usted no es ver qué va a comer al rato, si hay trabajo o no, aunque hay que tratar de siempre tener un trabajo y tener algo de comer, pero la necesidad más grande de nosotros como iglesia, hermano, es ser llenos del Espíritu Santo. Si no lo valoramos, si no lo entendemos, seguiremos siendo una iglesia, hermanos, así. Podemos ser presbiterianos, bautistas, adventistas, lo que querramos, menos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y el Señor dijo que había que poner toda su confianza en Él. ¿Quiénes son, hermanos, los que deben estar los que pueden o reciben la llenura del Espíritu Santo? Aquellos que ponen toda su confianza en Él. No debemos dudar que el Señor bautiza con Espíritu Santo. Juan 7:38, el que cree en mí. Y eso es confiar. ¿Cuántos confían, hermano? ¿Cuántos creen que Dios puede llenarle con su poder? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Cuántos lo creen? Así que digan, yo lo creo. Yo recuerdo pues que cuando me hablaban en la iglesia, hermanos, hay que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? Vengan aquí al frente. Llegaban predicadores y yo pasaba al frente. Yo quería recibirlo. Yo lo quería no sentir nada más, recibirlo. Hablar en otras lenguas. Danzar como algunos danzaban, profetizar. Y terminaba el culto y llegaba yo a la casa, hermano, y abría yo el cuarto donde vivíamos y me arrodillaba a buscar, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame. Ahí me quedaba un rato, hermanos, pidiéndolo después del culto.
Me iba yo antes del culto, llegaba yo temprano, el culto era a las 6 de la tarde, creo, y yo llegaba a las 4 de la tarde a la iglesia. Yo siempre, como esa iglesia estaba siempre abierta, entonces a las 4 de la tarde llegaba yo, y llegaba yo con mi Biblia, y como usábamos himnario, con mi himnario. Y antes del culto, yo estaba cantando y cantando y cantando. Se asomaba el pastor, el hermano Manuel. Y ahí estaba yo orando, hermanos, y pidiéndole, Señor, bautízame. Señor, dicen los predicadores que tú llenas con tu Espíritu Santo. Yo no creo que ese pastor que empieza a hablar en lenguas y que dice aquí, así dice el Señor, no creo que esté engañándonos. Y luego yo lo leí en la Biblia. Y aquí mire cómo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces tenemos que confiar en la palabra del Señor. ¿Usted ha leído que el Señor bautiza con el Espíritu Santo, hermano? ¿Lo ha leído? Porque hay que verlo en la Biblia. ¿Dónde lo dice, pastor? Entonces, debemos creer totalmente en su palabra. Porque son promesas que hay en su palabra, hermano. El bautismo en el Espíritu Santo, hermano Joseph, es una promesa. Es que el niño dice amén. Es una promesa. Y lo que Dios promete lo cumple, hermano. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Pero tenemos que salir de eso de que así estoy bien, hermano. Yo no quiero estar brincando, ni hablando en lengua, es más, hasta tengo miedo. Tanto, hermanos, es Dios. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo tantas veces estuvieron orando por nosotros y oraban. Y hermano, y fíjense que yo pensaba que el bautismo en el Espíritu Santo era algo que yo tenía que ganármelo. Y hacía ayunos. Y un día, hermano, tuve un problema con mi esposa fuertísimo. Pero fuerte. No solamente nos discutimos, nos peleamos. Y yo dije, yo no voy a ir al servicio donde vamos porque yo era de un grupo musical de alabanza de la iglesia. Y entonces mi esposa me había dejado arañado todo aquí y yo le había golpeado. Y ya nos habíamos reconciliado, perdóname, mira que estuvo mal, pero ya no voy a ir para allá donde voy. Eso ya tiene años. No voy a pensar que fue ayer, ¿verdad? Entonces, y entonces yo agarré y me pasaron a buscar los del grupo y les dije, no voy a ir. Se pusieron a orar por mí, me dijeron, vamos, es que tú eres el que canta, pues. Tú eres el que canta, ¿quién va a cantar allá si tú no cantas? Aunque habían otros que cantaban. Y entonces me fui. Pero yo me fui, hermanos, yo iba con el pico caído. No, con el moco caído. Y cuando llegamos allá a una actividad, hermano, era un campo grande. Y entonces resulta que cuando yo canté, porque canté, de todas maneras ministré la alabanza, y me arrodillé, hermano, de rodillas canté la alabanza, porque yo me sentía indigno, me sentía mal. Y entonces canté con la gente, y cuando sube el predicador, dice el predicador, veo ángeles que hay sobre esta congregación. Yo me había quitado, porque a los pastores y a los músicos los ponían hacia un lado de la plataforma, porque eran invitados especiales. Pero yo me quité de ahí. Yo me sentía mal. Y me fui hasta en medio, en un campo, hermano.
Y entonces allá estaba yo en medio. Y empieza el predicador a decir, aquí, hermanos, dice, empezó a decir así, veo ángeles sobre esta congregación. Veo ángeles que están derramando agua y aceite sobre la iglesia. Empezó así. Hermano, cuando empezó a decir eso, la gente empezó a hablar en lenguas, a adorar, a alabar al Señor. La gente gritaba, danzaba. Pero yo lo que hice fue agachar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Yo necesito que me cambies. Y entonces, hermano, empiezo a sentir que de mi cabeza, por todo mi cuerpo, por todo mi ser, pues. Ahora entiendo que era en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Y corría, hermanos, algo como si fueran corrientes, como si fuera agua. Y corría por todo mi cuerpo. Y entonces yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y dice el predicador, dice el Señor que aquí hay un muchacho. Yo estaba chamaco, pues. Tenía yo 22 años por ahí. Y dice, aquí hay un joven que dice el Señor que tiene un propósito para él, hay un ministerio para tu vida, pero el diablo empezó a decir, te ha estado atacando, has cometido fallas, pero el Señor esta noche te está llamando para que pases a este lugar y vengas porque te vamos a ungir como un predicador de la palabra de Dios. Fíjense, hermano, pero yo estaba así en medio de la congregación de mucha gente, no sé si habían 1000 o más, pero yo veía para los lados llorando, viendo para los lados y decía, ¿quién sabe a quién será? Pero yo sentía que corría por dentro de mí, ya no solamente sentía corriente, sino sentía un fuego, man. Y yo llorando, pero llorando, ¿cómo le digo? ¿Cómo expresarlo? Yo no estaba llorando despacito, yo estaba llorando a todo pulmón. Yo estaba llorando, mano, bastante. No sé, es que no sé cómo explicarlo porque era algo tremendo para mí. Un llanto desgarrador, dice el hermano. Pero es que yo estaba gritando, estaba yo ahí llorando, mano. Cuando de pronto dice el Señor que vengas. Y yo no quería. Dice el Señor que vengas. Y empezó y nadie pasaba. Y entonces yo dije, Señor, porque yo sentía pues que era a mí. Señor, si es a mí, si soy yo, pásame tú, Señor. Pásame tú. Yo no puedo, Señor. Yo he fallado, pero seguía yo sintiendo esos ríos de agua viva que dice aquí la Biblia. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces cuando yo estaba así, hermano, pásame tú, Señor, en esta pierna. Literal, no es que lo inventé o me pareció, me levantaron esta pierna. Yo no quería pasar, además yo tenía miedo a pasar. Me levantan la pierna y siento en la parte de mi espalda que me empujaron con fuerza, pero no sé cómo explicarlo, con suavidad. No que me hicieron así, sino me hicieron y sentí que me empujaron y empecé a caminar. Cuando empecé a caminar, hermano, en medio y había mucha gente, pues yo iba caminando en medio y el predicador desde lejos me dice, tú eres el predicador, tú eres el que el Señor está llamando para servirle. Entonces yo cuando llegué allá al frente, yo caí de rodillas y empiezo a hablar en lengua. Unas lenguas que jamás había yo hablado. Jamás había yo hablado en lengua, nunca. Y esa noche empecé a hablar en lenguas, hermano. Y cuando empecé a hablar en lenguas, el predicador o otro pastor, no sé si fue el predicador u otro pastor, empezó a interpretar las lenguas. Ahí se empezó a manifestar el don de diversos géneros de lenguas o don de lenguas y la interpretación de lenguas. Y dice el predicador o el que estaba interpretando, dice el Señor, yo hablaba en lenguas. Y el otro interpretaba, decía, dice el Señor que pronto será su venida. Y empezaba, y yo hablaba en lenguas y el otro decía, y yo hablaba en lenguas y el otro hablaba en español, pues interpretando. Hermano,
cuando terminé de hablar en lengua, yo seguí hablando en lengua, yo seguí ahí, claro, y entonces empezó a pasar la gente, jóvenes, gente convirtiéndose a Cristo esa noche. Me pusieron aceite, me ungieron con aceite. Hermanos, pero esto es real. Lo creí con todo mi corazón. Lo creí con todo mi ser. Y todos los días debía estarlo pidiendo. Yo pensaba que era algo que yo me lo tenía que ganar. ¿Me entiendes? Pero fue cuando tuve problemas. Esa tarde tuve problemas. No quiere decir que usted va a llegar a pelear. Vamos a ver si al rato el Señor me llena con su espíritu. Te doy un golpe y me das tú también, ¿no? No, esa no es la idea. Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, y lo que quiero decir con eso es que no es, usted dice, es que yo no lo merezco, hermano. Si usted piensa que no lo merece, entonces tal vez no sea hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Sí? Entonces usted es candidato a ser lleno con el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. Dice el Señor, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu que han de recibir los que creyesen en Él. Usted ha creído, iglesia, ustedes han creído en el Señor. Entonces tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Usted ha creído en el Señor. Cuando el Señor le llene con su Espíritu Santo, usted va a ver las cosas de otra forma. Usted va a seguir siendo un ser humano normal, pero con la diferencia que va a estar lleno del Espíritu Santo. Se va a manifestar en usted la gloria de Dios, los dones del Espíritu Santo. Usted va a estar ahí en la silla y de pronto cuando estamos en la adoración, ¿verdad? Ay, le va a venir el mensaje, un mensaje a su espíritu. Y el Espíritu Santo le va a decir, dile a la iglesia esto. Y entonces usted va a estar con eso en su mente espiritual. Y dice, Señor, porque así pasa, pues. A veces llega el Señor y está, habla esto, di esto. Cuando el Señor me bautizó, hermano, yo empecé a predicar en los autobuses. Porque yo no le pedí al pastor, ¿será que me dé chance de predicar en la iglesia? No, sino que el Señor me llamó y yo empecé a predicar en los autobuses. Y me subía a los autobuses, a que iba yo a alguna parte, me sentaba yo y empezaba el Espíritu Santo, párate y predica. Y me levantaba, iba con el chofer y le decía, amigo, ¿me da chance de hablar con la gente? Sí. Y lo que traía en mi mano era la Biblia. En ese tiempo no había Biblia digital. Y le decía, este libro negro que traigo aquí en las manos es la palabra de Dios. Y empezaba a predicarle. Había gente que habían hombres que, me acuerdo que una vez habían hombres que estaban tomando en la parte de atrás del autobús y empezaron a tirar las botellas por la ventana. Y yo, mientras no me la tiren a mí, pero yo predicaba porque el Señor me decía, predica. Y en sueños veía yo que me hacían así en la central. Yo veía una persona vestida de blanco que me decía, y me hacía así, que yo predicara en la central, y veía yo la gente sentada en esas bancas de la central. Y llegaba yo ahí y empezamos a predicar así. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es para usted, para todos. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabe qué? En el Antiguo Testamento, la otra vez les enseñaba no sé si usted escucha los mensajes que predico los lunes y martes, pero le decía ahí que el Espíritu Santo, hermano, en el Antiguo Testamento venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los jueces, venía sobre ellos. Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, motivados por el Espíritu Santo,
Iban, hacían guerra o hacían alguna otra cosa que el Señor les mandaba y el Espíritu Santo volvía para... O sea, ellos no eran portadores del Espíritu Santo. Pero la iglesia, usted como iglesia, usted va a ser lleno del Espíritu Santo y portador del Espíritu Santo. Va a ir con usted, va a estar en usted, dentro. Ya está el Espíritu Santo en usted porque desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, para el hablar en lenguas, hermanos, para activarle con poder, ese es una experiencia. Es una experiencia que no, es que a veces yo no sé cómo explicar, porque dice, sí he sentido bonito, hermano. Sí, una cosa es sentir bonito. Pero sí he sentido la presencia de Dios, hermano. Amén. Pero necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, hermano, sí se puede controlar, pero no puede callar. Va a hablar en las lenguas, o va a profetizar, o va a danzar, o va a llorar. ¿Entiende? No es como la salvación, que usted recibió a Cristo y Señor, te recibo en mi corazón. Ah, qué bonito sentí. O tal vez no sintió nada. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, ese es diferente. Es una experiencia, no religiosa, pero es una experiencia espiritual. No sé cómo decirlo, pero es algo. O sea, usted cuando la reciba, no va a dudar qué es eso. ¿Entiende? No va a dudarlo. Hay personas que han sido bautizadas durmiendo. Lo han estado pidiendo y pidiendo. Y de pronto ya está mi pastor, el apóstol Sergio Enrique, creo que mi mamá, parece que sea, durmiendo. Y empezó a soñar que estaba hablando en lenguas. Y hablando en lenguas y hablando en lenguas. Cuando se despertó estaba hablando en lenguas. Y siguió hablando en lenguas. Entonces hay personas que tienen diferentes experiencias. El Señor dejó instrucciones respecto a la llenura del Espíritu Santo, hermano. Es una promesa segura. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre. ¿Quién lo prometió? El Padre. ¿Quién la va a enviar? El Señor Jesucristo. Es más, dice Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso había dicho, viene alguien detrás de mí, el cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la iglesia tiene que ser bautizada en Espíritu Santo. Lo del fuego lo explicamos luego, ¿verdad? Entonces, hermanos, es una promesa segura. Hay que esperarla en casa. ¿Cuántos ya quisieran, hermano? Pastor, yo ya quiero ir a predicar. Yo quiero. Denme chance, vamos a hacer una campaña. Sí, yo quiero. Pero hay que esperarla. ¿Dónde? En la casa. Ah, pues vámonos, pastor. No, espérate. Aquí en la iglesia. En la casa espiritual. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén representa a la iglesia. Hay que estar ahí. Yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo, pero no llega. Yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo, pero no se está discipulando. Entonces, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que seáis investidos. ¿Qué cosa es investido? Llenos por dentro. Revestidos por fuera. ¿Eh? Investidos. ¿Qué significa interior, por dentro.
vestidos por dentro, capacitados por dentro, llenos por dentro. ¿De qué? De poder, hermano. ¿Cuántos quieren tener poder, hermano? Amén, hermano, yo quiero hacer así, ¿ve? Como el hombre araña. Ay, no, esa es otra cosa, hermano. Ya, mi nieto, Nael, dice, me picó un mosquito, dice. Yo voy a ser el hombre mosquito, dice. Casi siempre desde pequeño soñamos con tener poderes. Yo soñaba con volar, yo quería volar. Y ahora lo cantamos, ¿verdad? Viene el día que yo volaré. Ay, Señor, yo por eso estoy tratando de bajar de peso para que no le cueste mucho al Señor. Pero quedamos nosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Pero de qué? De poder, hermano. El Señor te va a dar poder, iglesia, para que cuando tú extiendas tu mano y ores por un endemoniado, ese demonio se tenga que ir. Cuando pongas la mano en un enfermo, el enfermo se sane. Para que le digas a alguien que cuando el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? Así dice el Señor, vas a salir de ese problema. Te voy a bendecir, dice el Señor. Hermano, y entonces usted empieza a profetizarle a alguien y después dice, ay Señor, Señor, y si no se cumple, ¿no le ha pasado? Bueno, no le ha pasado, pues. Pero que cuando el Espíritu Santo habla, se cumple. Yo me acuerdo que fui con mi hijo allá a ver un pastor, a saludarlo. Y estábamos comiendo, hermanos, con él cuando se le queda viendo a mi hijo y le dice, dentro de un año van a tener un hijo, tú y tu esposo. Y ese niño es el que le va a dar continuidad al ministerio que Dios les dio. Y yo dije, aleluya, gloria a Dios, dije yo. Yo lo creía, amén, dije yo. Pero mi hijo se quedó viendo. Y mi nuera se rió nada más. Ay, hermano, a los 2 meses nos avisaron. A los 2 meses nos avisaron que venía otro nietecito. Aleluya. Y ahí está Jaciel, el güerito. Cuando el Señor te llena del Espíritu Santo, hermano, te da poder para profetizar, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Bueno, hermano, ya se me terminó el tiempo, 3 minutos me quedan. Pero ¿de dónde viene ese poder, hermano? Desde lo alto. Viene de parte de Dios. Ese poder no, mire, hermano, usted no tenga miedo de recibir algo que no está, porque hay gente, no sé si a usted le ha pasado en su mente, pero el Señor reprenda las mentiras del diablo. Porque a veces yo decía, ay, ¿y si recibo otra cosa que no es el Espíritu Santo? ¿Y si se me mete un espíritu que no es de Dios? No se le puede meter un espíritu malo a usted. ¿Por qué? Porque usted le está pidiendo al Padre, si vosotros siendo malos, dice la Biblia, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si un hijo le pide a un padre un pescado, ¿le dará una piedra? ¿Verdad que no? Si un hijo le pide a un padre, ¿qué otra cosa? Una torta, un pan. No le, Sí, si usted le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. ¿Verdad? ¿Cómo dice ahí? Léelo. No lo tiene ahí. Pensé que estaba leyendo. Y si le pide pan, no le va a dar una piedra. Entonces, o sea que si nosotros le estamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo, eso te va a dar el Señor. Amén, hermano. Pero pastor, yo le he fallado mucho al Señor y yo creo que el Señor te va a llenar, si no es porque seas la perfección andando. Es un regalo, es un don. ¿Qué cosa es don? Don Pacho. Don Pacho, ese es un regalo para Cunduacán.
Es un don, hermano. Bueno, ya termino casi. Es un investimiento de poder, hermanos. Mire, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis, ¿qué van a recibir? Poder. Hermano, entonces ahora que voy a tener poder, le voy a decir a la suegra, te vas a morir. No, tampoco. No, si es poder para bendecir, es poder para exhortar, es poder para qué, hermano? Para edificar, poder para consolar. ¿Me está entendiendo? Es poder para hacer cosas, para hacer bien y ministrar la iglesia. Los dones son para eso. Amén. No es para andarle checando la vida a otro. El Señor me dio discernimiento. Esa hermana anda mal. Decía un hermano allá en el norte, ese hermano saludaba a los hermanos. Dios te bendiga, hermano. Y se quedaba. Te hace falta oración, hermano. Se le queda viendo lejos. Él era el termómetro espiritual. Tenía un don de termómetro. Sentía él que le faltaba al hermano. Te falta ayuno, hermano. A todos le andaba diciendo así. Para eso no es el Espíritu Santo. Amén. El motivo de la llenura del Espíritu Santo es para que edifique. Ánimo, hermano. Estamos orando por usted. El propósito, mire, y me seréis testigos en Jerusalén. Esa palabra testigo, hermano, está fuerte. Porque viene de la palabra martus. Marta. Marta viene de martus. ¿Qué significa martus? Mártir. Por eso Marta, ay. No es cierto. Mártir. Y me seréis testigos, me seréis mártires. Mire, un testigo está dispuesto a morir. Un testigo está dispuesto a morir por el Señor. No por otras cosas. Yo me acuerdo que, ya me puse a chismear, ¿verdad? Pero hace años, pues estaba yo trabajando en la Azucena y en un lugar que se llama Naranjeño. Y yo estaba haciendo una campaña ahí al lado de la iglesia, porque nos dieron un terreno para hacer un templo allá. Porque yo como maestro predicaba, bueno, sí, estaba bautizado con el Espíritu Santo y yo no me podía estar quieto. Entonces resulta que hicimos una campaña y me llevé a un hermano que se llama Noé Cortázar. Y le digo, hermano, ya era de noche. Fíjate que dicen que murió fulano de tal, un señor que era todo dar con nosotros. Y salimos desde allá, eran 5 kilómetros a pie, man. Salimos hasta el crucero donde vivía ese señor. Se va a escuchar raro, ¿verdad? Donde vivía el que había muerto. Vivía, pasado. Ya estábamos. Entonces llegamos y estaba la gente rezando, hermano. Estaban rezando y entonces yo me acerqué a la familia y digo, lo siento mucho, soy el maestro. Sí, maestro. Nos dan permiso de predicar. Y me dijeron, no, porque somos católicos. Ah, bueno. Y le digo a Noé, pues no nos dieron permiso de predicar, pero ¿sabes qué? Vamos a predicar en la calle, porque allá en la calle, pues, es libre. Y me paré en la calle, man, con Noé. Y empecé a hablar, señores, Dios les bendiga a todos. Venimos a predicarle la palabra y empiezo a predicar, man. Cuando de pronto, me cae una piedra aquí en la cabeza. Luego otra piedra por acá. Por eso es que casi por aquí no tengo pelo. A ver. Y empezaron a tirar piedras. Empezaron a tirarnos piedras. Y me dice Noé, vámonos. Espérate. Y seguimos predicando. Yo seguí predicando. Pero Noé me decía, es que nos van a lastimar. Ya que terminé de predicar, hermano, le digo, pues vámonos, ahora sí vámonos. Y nos fuimos en la oscuridad, hermano. Dice Noé, no nos vayan a machetear por acá. No pasa nada. Y si nos dan, pues ni modo. Pero nosotros predicamos. Entonces, la palabra testigo
es alguien, hermano, que va a tener que sufrir. Ponga usted que no le van a matar, pero va a sufrir, le van a decir, no me venga a hablar de ese. ¿Por qué no me hablas de María? Decían hermano, en Jalpa. Todavía andaba Manuel López Obrador, andaba haciendo sus campañas en Jalpa. Y entonces yo llegué a Jalpa con un grupo de hermanos que andábamos repartiendo folletos y predicamos. Mientras uno predicaba, los demás repartían folletos. Entonces yo empecé a predicar y empezaron ellos a repartir folletos. Venía Manuel López Obrador y su gente, ¿no? Y el montón de personas. Y yo empecé a predicar. Y luego cuando estaba predicando, me rodearon muchas personas y empezaron a decirme, ¿por qué no nos predica de la Virgen? Háblanos de la Virgen. Y empecé yo le tiré, de plano le tiré a la cabeza. Y uno se me tiró encima, hermano. Se me fue encima, pero llegó nada más hasta cierta distancia. Nada más se quedó así. Y agarró y se regresó. Yo seguí predicando, pues. Entonces va a haber gente que no van a querer escuchar la palabra. Y aquí es donde se va a cumplir, pues. Van a ser testigos. Van a predicar la palabra. Va a haber gente que te va a rechazar, pero va a haber gente que va a aceptar el mensaje. Si nada más en estos grupos de WhatsApp, hermano, yo mando a la colonia aquí la invitación para los que quieran escuchar la palabra. Y ahí siempre hay uno o dos que dicen, por favor, este grupo no es para predicar la palabra. Este grupo no es religioso. Y ahora con la política, viera cómo hablaban de política. Se peleaban entre ellos. Pero uno tiene que hablar. Bueno, hasta aquí, hermano. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Póngase de pie. Vamos a ministrarlo en el nombre del Señor, hermano Angelito. Vamos a ministrar esa llenura en el nombre del Señor. Puedes venir al frente, hermana y hermano. Acérquese por acá, hermano.